Buenas noches, queridos beneficiarios. Siguiendo con las exposiciones, nos toca la charla número 9, que tiene como tema mortalidad materna en pandemia, es decir, en tiempos de COVID. Las cifras de Perú saltan a la vista. Durante el año 2020, el Ministerio de Salud MINSA registró 433 defunciones maternas, lo que representó un incremento de 42% en relación con el periodo anterior. Esos números nos hablan de un retroceso de 10 años en el esfuerzo que se había hecho para bajar la mortalidad materna. Lamenta Margarita Pérez, decana del Colegio de Obstetras del Perú. Lo más preocupante es que llevábamos 92 fallecidas hasta el 9 de marzo del 2021, lo que demuestra que no se aprendió nada de la primera ola y de seguir así podríamos cerrar con cifras peores a los del año pasado. De acuerdo con la OMS, entre el 88 y 98% de las muertes maternas son evitables. Las defunciones por causas asociadas al embarazo no son eventos de la naturaleza frente a los cuales el sistema de salud no pueda responder, y las estrategias para reducirlas tampoco son una incógnita. Evitar la mayoría de estas muertes es técnica, económica y políticamente factible. Por eso, además de ser una de las más rotundas violaciones del derecho a la vida, la defunción materna es un indicador confiable para medir las desigualdades, el nivel de desarrollo, la calidad y el acceso a los servicios de salud y apoyo social. En Perú, las muertes maternas históricamente han estado asociadas a causas directas, que corresponden a temas propios del embarazo como trastornos hipertensivos, hemorragia obstétrica y otras menos comunes como sepsis. Durante el año 2019, al menos 62,3% de las gestantes fallecieron por esos motivos, pero el año siguiente la balanza se inclinó e hizo que las muertes por causas indirectas pasaran de 37,7% a 43,7%. En el año 2020, las cifras de defunciones maternas se incrementaron al 42% en relación con el 2019. Perú retrocedió 10 años. 433 muertes maternas. 92 muertes maternas en el 2021. Durante la emergencia sanitaria, el 14% disminución de atenciones de los servicios de salud reproductiva en el Perú. El 40% se redujo al número de obstetras en servicio debido a que muchos de estos profesionales estaban considerados como grupos de riesgo, o sea, un grupo vulnerable. 3.123 obstetras contagiadas con COVID-19 desde que inició la pandemia hasta la fecha. 41 obstetras fallecidos, 18 de ellos en lo que va del año. La pandemia obligó a priorizar las áreas COVID. Los demás servicios como atención prenatal quedaron invisibilizados. Afirma la decana del Colegio de Obstetras del Perú. Las causas de muerte materna, tanto directas como indirectas, pueden ser prevenibles con un adecuado control donde se identifican las complicaciones y la referencia oportuna a un establecimiento de mayor nivel de resolución. Pero en este contexto no ha sido posible. La COVID-19 llegó a encabezar la lista de causas indirectas de defunción en gestantes, con el 15,3%, y desplazó a la enfermedad cerebrovascular, que cayó de 7,8% a 4,6%. Los números del MINSA revelan que al menos 63 gestantes o puérperas murieron a causa del nuevo coronavirus durante el año pasado. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Perú se convirtió en el país latinoamericano con más gestantes contagiadas por millón de habitantes. El informe epidemiológico con fecha del 15 de enero del 2021 reporta que 40.648 embarazadas dieron positivos a la COVID-19, lo que significa el 49% de las infectadas en la región. La magnitud de la actual emergencia sanitaria condujo a cerrar o restringir los horarios de los centros de atención primaria, donde se presta la mayoría de los servicios de la salud reproductiva. Se redujo el personal sanitario por reasignación de funciones para atender la COVID-19. Se exigió el cumplimiento de medidas de bioseguridad para acceder a estas atenciones y se negó el ejercicio de ciertos derechos conquistados en el último tiempo, como el acompañamiento en el parto y las cesáreas innecesarias.
lo cual desestimó el llamado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de atender no solo las dimensiones médicas de la pandemia, sino también los aspectos de derechos humanos y sus consecuencias en las brechas de género. Lorena, una mujer de 39 años que vive en una zona rural de Quito, es solo un ejemplo. Ella se dio cuenta de que estaba embarazada a finales de abril de 2020. Afrontaba una situación complicada, no tenía trabajo, debía mantener a su hija de 13 años y su pareja carecía de recursos para apoyarla. Semanas después sufrió un aborto espontáneo, tuvo sangrados leves y mucho dolor, pero sentía miedo de salir de casa, pues Ecuador registraba una de las etapas más duras de la pandemia. Aún así, el malestar la obligó a acercarse a un centro de salud donde le negaron atención porque no presentaba un cuadro grave. A los pocos días acudió a la maternidad de su localidad. Allí le explicaron que debía pedir cita por teléfono y aunque lo intentó de manera reiterada, no consiguió que le agendaran un turno. Al final logró que un familiar le prestara dinero para acudir a un servicio privado donde comprobaron que no se había completado el aborto y tenía una infección. Antes, durante y después del parto. Perú decretó su emergencia sanitaria el 16 de marzo del 2020. Desde entonces se implementaron medidas de aislamiento y otras restricciones destinadas a reducir la transmisión del virus. Ello incluyó limitaciones para acceder a los servicios de salud reproductiva que alejó de esa atención a los sectores más vulnerables. Por más de 3 meses quedaron suspendidas las consultas externas en los 8.000 postos y centros de salud de menor rango en el país. Una decisión que dejó a la gran mayoría de las gestantes sin atención, pues 80% de los controles prenatales se realizan en esos establecimientos y al menos 15% resulta ser casos de alto riesgo, que debe derivarse a un hospital. A la fecha están prestando servicios, aunque no al 100% de su capacidad por la ausencia del personal. Sandra, una gestante que se atendía en el Hospital Sabogal de Salud en el Callao, tuvo su último control en febrero del 2020. En ese entonces se le notificó que su bebé tenía un quiste plexo coroide o en la cabeza, que aunque no suele poner en riesgo la vida del feto, requiere hacerse unas ecografías de seguimiento. Pero al iniciarse la cuarentena se cancelaron sus chequeos, controles y exámenes programados. Cada vez que se comunicaba con el hospital le respondían: al terminar la cuarentena todo volverá a la normalidad. Las atenciones prenatales en Perú disminuyeron alrededor del 40% durante marzo y agosto del 2020. Lo mismo ocurrió en Bolivia, también en Ecuador, donde las gestantes quedaron a la deriva ante las restricciones de los servicios. Nada más se concedieron consultas presenciales para los embarazos de alto riesgo. Yo solo tuve 2 controles hasta el momento del parto, cuenta Ana. Una mujer afroecuatoriana de 29 años tenía una cita para abril y no fui porque me daba miedo el contagio, pero nunca me avisaron para reprogramarlo. Perú también llama la atención por registrar un incremento de 40% en los partos domiciliarios, según datos levantados por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PRONSEX, organización que formó parte del informe de CLACAI. Al respecto, Margarita Pérez, decana del Colegio de Obstetras, aseguró que el miedo a contagiarse y las limitaciones de movilidad llevaron a más de 6.268 mujeres a dar a luz en casa. Incluso se registraron 7 veces más alumbramientos en los lugares de trabajo que en el año anterior. Estos partos, conocidos como extrainstitucionales no planificados, suelen tener complicaciones que luego pueden reflejarse en las cifras de gestantes fallecidas. En Perú, las muertes maternas extrainstitucionales que ocurrieron en el domicilio en el trayecto del centro de salud representaron 24,5% en el 2020. Si bien el informe del MINSA no revela una variación importante de ese porcentaje con respecto al periodo anterior, la decana del Colegio de Obstetras no duda que pueda haber un subregistro debido a la cantidad de alumbramientos que se realizaron en casa desde el comienzo de la pandemia. Estos partos fuera de la institución, explicó Pérez, se producen porque tenemos muchos hospitales que han tenido que ampliar su atención para los casos de COVID-19 a costa de los servicios de obstetricia. Ello sin contar que tenemos una reducción del 40% del número de obstetras que debieron pasar a hacer trabajo remoto por su edad o por una condición preexistente. Muchas gracias.